8 de la mañana con 12 minutos, lo escuchábamos, tenemos harto que conversar y hasta el teléfono de ADN hoy, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, ministro? Buenos días a los auditores y auditoras de Radio ADN. Gracias por estar con nosotros. Ministro, hace un rato hablamos con usted y también nos tocó partir con una pregunta bien contingente que tiene que ver con movilizaciones, paralizaciones. En esta oportunidad está la mañana marcada por camioneros del norte que están en paro, exigiendo fundamentalmente medidas de seguridad como el estado de excepción, la expulsión de extranjeros con antecedentes, pero ya en algunos lugares hay algunos bloqueos. Está lo de Calama y Chuquicamata, y aquí la pregunta para usted es el impacto que tiene este tipo de movilizaciones y si tiene ya alguna idea de lo que está pasando en el norte. A ver, en lo que a mí concierne, que tiene que ver con el impacto económico, ¿Sí? En general las paralizaciones parciales tienen un impacto más bien limitado y que al final depende en realidad de hasta dónde se altere la libre circulación, que como sabemos es un derecho y que tiene que ser resguardado por el Estado. De modo que eso tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero yo creo que a mí me parece que es bastante evidente que para los temas que usted mencionaba, que aparentemente son reivindicaciones de este grupo, son todos temas que están en el primer lugar de la agenda del gobierno, ¿verdad? Así que es difícil a veces comprender este tipo de paralizaciones cuando en realidad el gobierno está dedicado en una gran medida justamente a enfrentar ese tipo de situaciones. Ministro, un paro que no ha sido parcial y que no ha sido transitorio a propósito de esto mismo es el del puerto de Coronel. Ya se habla ahí definitivamente de millonarias pérdidas. El fin de semana se reportaba que la Cámara Argentina de Fruticultores, por ejemplo, avalúa en $3 millones las pérdidas en ese sector durante la paralización del puerto de Coronel, que ya va a completar más de 2 meses. ¿Están evaluando de alguna manera particular lo que está pasando en ese lugar? Porque no hay acercamiento además de las partes. Entonces esto sigue sumando días de paralización y sigue sumando pérdidas para el sector y para varios sectores de la economía. Sí, bueno, esta es una paralización que tiene, en fin, una justificación poco confusa, pero yo lo que entiendo es que la empresa ha estado dando algunos pasos, cambiando interlocutores, en fin, para tratar de darle una salida a esta situación. Esperemos que sea pronta, porque efectivamente, como sabemos, los puertos son muy claves para el funcionamiento de la economía del país y por lo tanto cualquier paralización en ese ámbito siempre provoca mucho daño y desgraciadamente ocurre que hay grupos que aprovechan esa fuerza para tratar de obtener ciertos beneficios, pero en este caso yo prefiero no entrar en mayor detalle sobre los temas porque creo que más bien hay que dejar que las partes traten de resolver esta situación. No, pero en los últimos días, las últimas cifras estimaban en más de $75 millones las pérdidas para la economía. Y entiende uno que excede la economía local en el Biobío, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la región del Biobío es una región muy importante en términos productivos y en términos logísticos, ¿ah? De lo cual, por supuesto, el puerto Coronel forma parte. Así que lo que uno tiene que hacer en esto es, en primer lugar, llamar la atención sobre el impacto que tiene, hasta dónde, cierto, hay situaciones laborales particulares que justifican una movilización de estas características y procurar que quienes son las partes involucradas trabajen para resolver el problema. Ministro Marcel, vamos a ir enseguida al tema de la agenda o el así llamado fast track legislativo, con una agenda económica de crecimiento y fiscal que se conversó el viernes en La Moneda ahí con el presidente Boric y los presidentes de las 2 cámaras del Congreso, pero antes quiero preguntarle por lo que viene hoy, la votación de la ley corta de ISAPRES. Primero que todo, en lo formal, en la señal que se va a dar, ¿usted va a estar acompañando ahí a la ministra Aguilera en las 2 salas del Congreso para esta votación en las salas o no? No voy a estar en el Congreso hoy día. Tengo una agenda bien intensa aquí en Santiago. Tenemos que preparar el informe de finanzas públicas
Pero bueno, acá se dio un paso muy importante la semana pasada, cuando finalmente se dio una fórmula que pudo ser apoyada por la gran mayoría de los integrantes de la comisión mixta. Y bueno, es lo que va hoy día a la votación en el Senado y la Cámara de Diputados, donde hay que recordar que en el caso de una comisión mixta, lo que se vota es la totalidad del informe, sin subdividirlo. Claro, sí o no nomás se sanciona en el fondo. Claro. Exactamente, y aquí cierto, lo que hay que ponderar es que por un lado se ha buscado una manera de poder equilibrar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que siempre ha sido cierto lo que ha motivado esta legislación, pero equilibrarlo cierto con darle seguridad a los afiliados del sistema de ISAPRE, pero a esto se le ha agregado un ingrediente muy importante, que es el fortalecimiento de FONASA. Este es un proyecto que en este momento, cierto, de ser aprobado, significa un paso muy importante en términos del desarrollo del seguro público de salud también. Entonces yo creo que es importante recordar que durante mucho tiempo se dijo que el gobierno no tenía voluntad de llegar a acuerdos, que había gente que quería que quebrara el sistema, etcétera. Bueno, aquí tenemos una fórmula a la cual finalmente se ha llegado con una votación de parlamentarios de todos los sectores dentro de la Comisión de Salud, y esperamos que pueda ser también apoyada por ambas cámaras hoy día, en la votación de hoy. Durante el fin de semana hemos tenido declaraciones de partidos, de líderes de partidos, que yo creo que le dan bastante más seguridad a esa votación que lo que en algún momento se especuló. Así que, pero bueno, no podemos adelantarnos. Sí. Vamos a ver el desarrollo, pero ¿qué alerta pondría usted como ministro de Hacienda respecto de, ya más allá del tema salud mismo, lo que se ha dado en llamar el riesgo sistémico de colapso? Es decir, si no se aprobara la ley, ministro, ¿qué es lo que ve o teme usted que pudiera pasar con las ISAPRE y en cadena, por ejemplo, con las clínicas? ¿Qué significa eso además para la estabilidad económica en general? Porque ahí hay una llamémoslo con todas sus letras, una gran industria, que es la industria de la salud, tanto en las prestaciones como en el aseguramiento. Sí, bueno, es un sector importante dentro de lo que es, los seguros privados son una parte importante de un sistema de salud que tiene otros componentes, entre los cuales están los prestadores de salud privados. Los impactos potenciales sobre otras dimensiones, como es el sector financiero, es bastante más acotado, pero yo creo que nada puede minimizar lo que significaría para los millones de afiliados del sistema de ISAPRE el tener cierto una crisis inmediata, porque en realidad ese sería el efecto de tener un tropiezo en este proyecto de ley, porque acordémonos que ayer venció el plazo para aplicar el fallo de la Corte Suprema. Sí. No hay más tiempo para buscar otras cosas, es esto o una situación crítica para millones de personas, para quienes entregan las prestaciones de salud, y por supuesto también para el sector público, sí, que tendría que ministro, hacerse cargo de una situación inmanejable en términos de personas con necesidades de aseguramiento de salud. Ya, cuando uno piensa que las ISAPRES deben alrededor de 1.000 y tantos, bueno, si se acota según los mecanismos de pago puede ser 1.200 y tantos millones de dólares, pero sumémosle los 600 millones de dólares que deben las clínicas, estamos hablando de una deuda total de esta industria que se acerca, o en una de esas, según algunos cálculos, puede superar los 2.000 millones de dólares. Si todo ese sistema capotara, ¿eso sería acotado para el sistema financiero? A ver, las cifras que usted menciona son cosas que son distintas, ¿cierto? Una cosa es la deuda con los afiliados producto del fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Eso es lo que se estimó en un máximo de alrededor de 1.500 millones de dólares, que se ha ido acotando, ¿cierto? Como producto de los acuerdos en la tramitación de esta ley. Y otra cosa distinta, ¿cierto?, es la deuda con los prestadores privados de salud. Entonces no son sumables las dos cosas. ¿Ah?
Se suman como pasivo lado, para la ISAPRE, pero no tienen son otros los acreedores aquí, son distintos los impactos. Exactamente, claro, las implicancias económicas son diferentes. Claro. Y recordemos que, ¿cierto?, para que se pueda pagar esa deuda, con los ajustes que ha tenido, para que se pueda pagar, ¿cierto?, las ISAPRE tienen que seguir funcionando, tienen que tener un resultado operacional que les permita ir generando un flujo que permita pagar esa deuda. Entonces, eso significa en el fondo que en lo que se refiere a la ISAPRE aquí hay dos partes en este proyecto. Hay una parte que tiene que ver con cómo restablecer un equilibrio operacional en el sistema, dado que el fallo involucra una reducción de los aportes del sistema. Y por otro lado, hay ¿cierto?, la necesidad del pago de estas contribuciones adeudadas a los afiliados. Entonces, así como se ha ido articulando el proyecto, resolviendo primero el tema del equilibrio operacional y luego, ¿cierto?, cómo dar cuenta de la deuda a través de un esquema que significa que cada ISAPRE va a tener que tener un plan de pago validado por una instancia colegiada que también se crea en el proyecto de ley. Es decir, es un proceso que busca resolver de manera ordenada la aplicación del fallo, que de otra manera, ¿cierto?, generaría una situación bastante compleja. Vamos finalmente, ministro, para cerrar este tema, una derivada, y eso va a enganchar con lo que vamos a hablar del pacto fiscal. Se está planteando que aprobada esta ley, si es que se aprueba hoy día como se espera, hay un compromiso establecido en la misma ley en uno de sus artículos transitorios para que el gobierno proponga una legislación para reformar más integralmente el sistema de salud. Y esto pasa junto con el fortalecimiento de FONASA ya en desarrollo, por crear este nuevo segmento, este nuevo capítulo, ¿no es cierto?, de los seguros de segundo piso, seguros complementarios para los afiliados a FONASA, para que mantengan su atención, por ejemplo, en el sistema de prestador privado. Según algunos, no está tan claro que esto sea tan factible o que realmente se consigan costos interesantes mediante estos seguros colectivos que serían licitados centralizadamente para generar economías de escala y tener buenos precios para esa prima de seguro complementario al plan FONASA. Y hay quienes están mencionando que aquí serían necesarios subsidios del Estado. ¿Se contempla esa posibilidad? Porque ahí entra usted a tallar también en esa batalla, porque estamos hablando de presupuestos ya del próximo año. Sí, claro. Que tuvieran que contemplar una cosa como esa, junto con el fortalecimiento de FONASA, que también supone más recursos del Estado. A ver, los seguros complementarios, en primer lugar, ¿cierto?, el que haya un seguro que cubra a un conjunto diverso de la población, eso evidentemente tiene un costo menor que un seguro que se busca individualmente. Eso es una cosa, digamos, funciona así no solamente desde el punto de vista conceptual, sino que también desde el punto de vista práctico. O sea, hoy día hay seguros complementarios a las ISAPRE, es cierto que son contratados colectivamente. Claro, las empresas, por ejemplo, son mucho más baratos que individuales, está claro. Y son mucho más baratos que individuales, entonces es bastante lógico que, cierto, si FONASA hace un ejercicio similar, licita para un conjunto importante de sus afiliados, va a tener un costo más bajo que el que cada uno individualmente buscara su seguro de salud. Así que eso hay que hacerlo funcionar como tal. No veo la justificación a priori para que exista un subsidio aparte del Estado. En el caso del gasto en salud, sabemos que es uno de los sectores prioritarios, pero los recursos están en estos momentos destinados a la reducción de listas de espera en los hospitales, al fortalecimiento de la atención primaria, a la construcción de infraestructura hospitalaria, y así todo el sector de la salud es el que durante este año tuvo el mayor incremento en términos absolutos. Ya. Así que prioridad para la salud existe en la asignación de recursos, pero por ahí luego, no por subsidio para ello. Dentro de salud, ¿qué es lo que es más urgente? Perfecto. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, la semana pasada termina con una reunión entre los presidentes de la Cámara, el Senado y el Gobierno, y dan cuenta de
cómo la moneda le pide al Parlamento pensar en un posible fast track para el pacto fiscal. Se habla de la priorización de 19 proyectos. ¿Cuál es su expectativa en general con esa posibilidad de meter en una agenda rápida varios proyectos que también tienen que ver con materia económica? Ya estábamos hablando de esto, por ejemplo, en materia de seguridad, pero la expectativa suya en relación a esto. Bueno, lo que hubo el viernes fue más que simplemente que el gobierno hiciera una petición o una propuesta. Hubo bastante coincidencia con las dos mesas de la Cámara de Diputados y del Senado en estructurar este fast track. Es a raíz de eso que se revisó esta lista de 19 proyectos de ley y dos más que se presentarían dentro de los próximos 30 días. Se definió como horizonte para aprobar esos proyectos fines de septiembre, antes de que ingrese el proyecto de ley de presupuesto. Así que en realidad nosotros en estos momentos más bien estamos preocupados de la implementación de ese acuerdo. Perfecto. Pero acuerdo ya hay para eso. Claro, ya. Hay casos en los cuales hay que presentar indicaciones de algunos proyectos, hay que manejar las urgencias, pero para nosotros, excepto el compromiso, ya surgió. Creo que de parte de los presidentes, la presidenta del presidente, los vicepresidentes, tuvimos bastante buena acogida a esta idea, porque al final todos compartimos que es importante impulsar el crecimiento, la reforma del Estado y y la disciplina fiscal, así que lo que tiene ahora que ver... más bien es echarlo a andar, a implementar este acuerdo. Perfecto, lo que tiene que ver con el sistema tributario, con la disciplina fiscal, el gobierno usted particularmente ha puesto harto énfasis en el cumplimiento tributario, que es un proyecto que avanza, que lo hemos conversado otras veces, pero en este contexto de acuerdos, de intentar meterle celeridad a proyectos que tienen que ver con la economía, ¿qué rol o en qué lugar queda el proyecto de impuesto a la renta, que para muchos en algún momento era el corazón del pacto fiscal? Esto que era para hacer más progresivo el sistema tributario, que los que tienen más paguen más. Entiendo que no está en estos proyectos priorizados y hay algunos en el oficialismo que ya dan por descontado que el gobierno no va a avanzar en esa línea. ¿Eso es así? A ver, el proyecto de reforma de impuesto a la renta, nosotros no lo incluimos en esta lista porque en el mismo trabajo del pacto fiscal se hizo una distinción entre ese tema y todos los demás, de impulso al crecimiento, cumplimiento tributario, etcétera. Y en el pacto fiscal el gobierno no trató de buscar ni de imponer un proyecto, un diseño detallado del proyecto, sino que más bien se comprometió a un proceso de consulta que efectivamente se desarrolló durante los meses pasados. Eso ha permitido pulir, complementar algunas de las ideas que el Ejecutivo tenía. Ya, pero eso no tiene ni momento, ni plazo, ni nada, ¿no? ¿Aún? Porque cuando uno lo plantea así... Nosotros no lo hemos presentado hasta ahora porque hemos visto que, ya sea por desconocimiento o a veces por, no muy buenas intenciones, se mezclan los temas de cumplimiento tributario. Se confunden los temas de cumplimiento tributario con los de reforma. O sea, después de cumplimiento renta. Tributario podría venir el tema del impuesto a la renta. O sea, una vez que tengamos suficientemente avanzado el proyecto de cumplimiento tributario, por supuesto, ahí ya podremos... Pero no ha desaparecido el horizonte de la moneda, digamos. ¿Perdón? No ha desaparecido de la agenda, o sea, para la moneda sigue No, en la misma reunión el propio presidente confirmó que el Ejecutivo seguía comprometido en enviar ese proyecto, pero que no lo incluyó por las razones que le explicaba. Perfecto. Y también porque es cierto, si es un proyecto que genera más diferencias entre los distintos sectores políticos, difícilmente vamos a poder tener un acuerdo para un fast track también, para aplicarle también ese fast track a ese proyecto. Ministro, lo que pasa es que, pero sinceremos ahí bien las cosas, porque cuando uno ve el tiempo en el que estamos, lo que queda de gobierno, las elecciones que vienen, y lo que ya se ha logrado avanzar con el proyecto de cumplimiento tributario, así como todos los demás que vienen que dicen relación con crecimiento, por ejemplo, con reforma de la institucionalidad ambiental, claro, con los permisos sectoriales,
normas de urbanismo y los plazos, etcétera. Hay un montón, hay una agenda completa ahí. Hay áreas de desarrollo que son interesantes y promisorias, como por ejemplo el impulso a las desaladoras o el liberalizar el cabotaje marítimo, porque aquí ahí hay, como que no hay competencia. En fin, puede haber un montón de cosas que dinamicen la economía. Cuando uno ve todo esto y se pone en el escenario político y electoral que se nos viene, uno dice, a ver, aquí no hay por dónde con el subir el impuesto a la renta, sobre todo cuando la derecha, pero a rajatabla y en forma unánime, casi sin matices, no ofrece su voto para esto, claro. Y lo declara. No, los votos no están para eso. Sí, a ver, mire, dos cosas respecto de esto. Primero, hay mucha gente que ha repetido majaderamente que el pacto fiscal era solo sobre aumento de impuestos, ¿ya? No era suficiente que hubiera un documento que identificara 36 medidas de impulso del crecimiento, 12 de reforma del Estado, seguían repitiendo lo mismo. Después se ingresaron proyectos y se seguía diciendo lo mismo. Entonces quizás ahora finalmente que tenemos este acuerdo para este fast track, podemos finalmente reconocer que el pacto fiscal es mucho más ambicioso, va a muchas más dimensiones del crecimiento y de la situación fiscal que los impuestos. Entonces, pero usted nos está diciendo, perdón, ministro, que en la práctica, ¿sí?, aprobado todas estas cosas, sí va a poder decirse, mire, sacamos adelante el pacto fiscal en todos estos aspectos y eso sin va a ser impuesto a la renta. Sin impuesto a la renta, pero bien vale una misa. O sea, vamos a poder demostrar que efectivamente el pacto fiscal era mucho más diverso que lo que se había venido diciendo. Pero lo otro que hay que decir es que el proyecto de reforma de impuesto a la renta no es solo un proyecto de aumento de impuestos. Sí, pues tiene la rebaja del impuesto a las empresas. Claro, está contemplada una rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, está contemplado un nuevo régimen para las pymes, hay beneficios tributarios para la clase media, hay incentivos a la inversión, todas esas cosas restan recaudación. Todas esas cosas restan recaudación, eso hay que compensarlo, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, lo que se busca es alguna recaudación adicional para completar el financiamiento que se está buscando para el pacto fiscal. Con ese argumento nunca podrían ir por separado, nunca podría haber baja del impuesto a la renta de las empresas, impuesto corporativo primera categoría, sin que esté lo otro. O sea, ¿cómo podríamos reducir la recaudación tributaria cuando lo que nos está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, las clasificadoras de riesgo, en fin, sí, es que la situación fiscal es apretada? Entonces, no, para que quede claro nomás, porque hay quienes siempre argumentan de que una reducción sustantiva del impuesto corporativo podría incentivar a tal punto la inversión que eso generaría un crecimiento y una recaudación a la larga, tanto o mejor que la de subir los impuestos. Sí, eso es una teoría que circula hace muchos años y nunca se ha constatado empíricamente. Siempre, en fin, es una manera de justificar bajas de impuestos. Todos los casos de grandes bajas de impuestos en el mundo sin compensación muchas veces han llevado a crisis fiscales. Entonces, acá hay que ser responsables y creemos que es posible y es necesario todas estas cosas, ¿cierto? Tener un mejor régimen tributario para la pyme, reducir impuestos por primera categoría. De partida tenemos que tener una manera de poder compensarlo fiscalmente. Ministro de Hacienda, antes que se nos acabe el tiempo, parte una nueva semana. Esta semana, entiendo, hay reporte de ENAP. Hemos venido hablando harto del precio de las bencinas. ¿Usted ha dado cuenta del fin del ciclo de alzas? ¿Eso se ratifica? Esta semana debiéramos ver bajas en los combustibles, no solo alzas tan grandes, sino bajas en el precio de los combustibles, al menos de las bencinas. Además, mediado esto por el dólar, que está a unos niveles que no nos esperábamos, cercano a los 9.20 y tanto, 9.30 y tanto, y no 9.80. Es el factor principal que explicó los aumentos de los precios domésticos de las gasolinas, a pesar de la amortiguación que hace el mecanismo de estabilización del precio del petróleo. Y
y ahora va a operar en el sentido contrario, se vamos a tener bajas de los precios de los combustibles esta semana. Los precios de los combustibles para calefacción, se informaba hoy que anotan un alza de hasta 24% en un año. Evidentemente empieza la época de menores temperaturas, la parafina. ¿Cuál es el comportamiento de esos combustibles? Sí, la parafina también va a estar bajando de precio en los próximos días por las mismas razones que las gasolinas. Bien, pues buena noticia esa. Vamos a esperar su constatación, ¿no es cierto?, el miércoles de la tarde cuando nos enteremos de los cambios de precio de los combustibles. Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, muchas gracias por conversar con ADN hoy esta mañana. Gracias, ministro. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día a los auditores. Lo mismo le deseo. Hasta luego.